Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentarles a Horacio Tetamanti, que es ingeniero naval, subsecretario de Puertos y Vías Navegables durante el 2011 y 2015, y voy a incorporar en esta oportunidad que fue también regatista de la carrera de velas de Malvinas de 1974. Horacio, un gusto, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias por la invitación y bueno, una oportunidad para recordar aquellas jornadas que quedaron grabadas en nuestra mente por tanto tiempo, ¿no? Ya hace casi 44 años de eso, éramos adolescentes y bueno, tuvimos ese enorme privilegio, ¿no? De ser testigos de esas jornadas que a la vista de esta perspectiva del tiempo empiezan a tomar una dimensión realmente muy importante, ¿no? Tal cual, ¿no? Y aparte es como un evento poco desconocido, pero que al mismo tiempo, y ahora seguramente en el transcurso de la charla lo vamos a ir desmenuzando o analizando, que es como, bueno, la importancia que en definitiva tenía para ese momento la puesta en marcha de una carrera de velas, bueno, en este caso, o un deporte, ¿no? Ahora, previo a eso, ¿cómo son los destinos de tu vida como para llegar a que te convoquen para realizar esta carrera? ¿Vos estabas siendo deportista profesional? ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde vivías? Como para que después te convoquen. No, digamos, nosotros en esa época, nuestro deporte, ¿no? El deporte de vela era un deporte amateur, que era, digamos, una actividad, digamos, que de alguna forma en la Argentina es un milagro, porque en general es un deporte, el resto del mundo está como reservado a algunas cuestiones muy de ciertos privilegios. En mi caso personal, yo tenía una pasión por los barcos, había empezado el oficio de la carpintería naval, me dedicaba como es a reparar y a construir y a diseñar en forma amateur. Después me hice ingeniero naval a la postre, pero bueno, y era un navegante, éramos navegantes, eran muy buenos navegantes en esa época. Y bueno, justamente la Armada Argentina establece este acuerdo con el Club Universitario de Buenos Aires, porque en esos, y todavía lo sigue siendo, por supuesto, era un club que esta actividad de la vela estaba muy afincada con docentes y profesores que eran muy valiosos y que, bueno, que nos permitió a nosotros aprender este tipo de cuestiones. Y realmente ese barco, que es el Grumete, que era un barco bastante popular en aquella época, y lo sigue siendo todavía, bueno, había que navegarlo ahí con rachas de 80, 90 kilómetros de viento, y bueno, eso nos permitió formar parte de esa primer contingente, ¿no? De esa regata vela que tenía un mensaje y un propósito que iba mucho más allá de una actividad meramente deportiva. Bien, ¿me seguís escuchando ahí? Ahí va. Claro, es decir, y también aparece una cuestión que es como eh, la organización de un evento deportivo que se daba dentro de un marco particular que es, digamos, las Islas Malvinas, que a la postre es también un territorio en una controversia de soberanía con Gran Bretaña. Entonces, el evento adquiría un cierto condimento también particular para la época. Digo, vos como joven en ese momento, lo interpretabas de una manera, eras consciente, digamos, de que se estaba dando una disputa territorial y que al mismo tiempo estabas yendo a hacer una competencia deportiva. ¿Cómo lo vivías vos eso, más o menos? Mira, al principio nosotros teníamos una edad que, si bien teníamos formación política, yo ya estaba próximo eh, a y promediaba mi carrera de ingeniería ya en el 74. Este, eh, la verdad que es cierto que en ese momento nosotros no teníamos un cabal conocimiento de la dimensión de esa operación, porque además después con el tiempo fuimos investigando, tomando más conocimiento, más conciencia de lo que habíamos protagonizado, y la verdad que estamos hablando en el año 74, ¿no? A poco de andar de esa fecha, estamos hablando de marzo. Hay que no olvidar que en junio, el 1 de junio, fallece el presidente Perón. Y con él se trunca una cantidad de cuestiones muy importantes. Bueno, y a la postre, lamentablemente, la Argentina entra en un conjunto de situaciones que yo califico como las páginas más oscuras de su historia, ¿no?
pero hay que tener en cuenta que en esos pocos años, en ese par de años que irrumpió en la historia esa nueva visión, la verdad que se había avanzado a niveles que hoy tomamos como increíbles, ¿no? Lo que era la visión estratégica, política y el poder político que había llevado a que prácticamente se hubieran desarrollado acuerdos con Gran Bretaña que ya prácticamente visualizaban y quedaban escritos en unos non-paper que se pueden observar hoy, están guardados en el Museo de Malvinas, un camino que nos iba a llevar a la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas. Obviamente las Islas Malvinas, más allá de nuestra edad, nosotros lo teníamos grabado a fuego, digamos, era algo muy, muy potente en nuestro inconsciente colectivo, digamos. Sabíamos que íbamos a un lugar realmente muy importante en lo que es el pensamiento argentino. Y la verdad que después de esa llegada, inolvidable llegada a las islas, yo me acuerdo la impresión que me causó, porque de pronto la imagen que uno tenía de las islas eran como unos peñascos pequeños o endimensionados respecto a la dimensión de los planos geográficos que estudiábamos en las escuelas, en la Sagrada Escuela Pública, a la que habíamos ido muchos, y la inmensa mayoría de los argentinos de mi generación, ¿no? Y la verdad que cuando a mí me tocó ir en avión, porque, digamos, justamente estaba en mi etapa de exámenes de facultad y tenía realmente, era un tema, no, para el mes de marzo no era fácil para mí alejarme de los estudios tanto tiempo, por eso un contingente la mayoría fue en el buque de la Armada Argentina que se llamaba Bahía Buen Suceso, un barco histórico que hizo patria durante décadas en toda la Patagonia. Hay que no olvidar que la Patagonia se hizo a la vera de los puertos y de la navegación, ¿no? Y a mí me tocó con reducida cantidad de gente ir en los aviones de Fuerza Aérea, ¿no? De lo que era de lo que era el servicio regular que poco tiempo se había establecido permanentemente entre Comodoro Rivadavia y las islas. Y realmente, como todo el mundo sabe, en aquel momento la capital denominada Puerto Stanley queda prácticamente bien hacia el este de la isla Soledad, ¿no? Es decir, la que está más al este, comparativamente con la Gran Malvina, que es la que está más cercana al continente, con lo cual uno tiene que atravesar la totalidad de las dos islas. Primero la Gran Malvina, después el Estrecho San Carlos, y finalmente arribar a Puerto Stanley, en esa época hoy Puerto Argentino, que prácticamente está en el extremo este del archipiélago. Y la verdad que me impactó y todavía me impacta la dimensión de las islas. Las islas son inmensas, es un territorio bello, hermoso, gigantesco, majestuoso. Y bueno, aterrizamos en la pista que poco tiempo antes, creo que un par de años antes, había inaugurado la Fuerza Aérea Argentina, y lo primero que veíamos en la carrera y en la final de aterrizaje de esa pista que habíamos hecho los argentinos, se visualizaba como imponente los tanques de YPF, ¿no? Que eran los que daban la energía a todas las islas. O sea, habíamos arribado a un lugar donde uno tenía la sensación que la Argentina estaba tomando pasos muy firmes en la consolidación de una presencia que claramente indicaba que la Argentina marchaba hacia una recuperación de las islas. La población era muy pequeña, realmente la totalidad de los pobladores en esa época, de años 74, estoy hablando, eran solamente de 800 habitantes en total, de los cuales 600 vivían en la capital y el resto, los 200, desperdigados, digamos, en el resto de las dos islas, con actividades básicamente agropecuarias, ¿no? Y fundamentalmente con el cuidado de las ovejas, que era el único recurso, digamos, que en esa época existía, y después el resto era una capital donde estaba la totalidad de la población, el 80%, abocado a tareas administrativas, la presencia de una pequeña presencia militar, muy, muy pequeña presencia militar de Gran Bretaña, y los pobladores dedicados básicamente al comercio o las actividades, digamos, más relacionadas con el Estado. Ahí desembarcamos, un desembarco de paz, digamos, de barcos de vela, de la vocación de enseñar a navegar a los jóvenes de las islas.
que después nos quedamos enseñándoles a navegar. Y bueno, hubo un pequeño, no diría incidente, pero sí una tensión, digamos, que puso en riesgo el desarrollo de la actividad por el tema de la administración de las banderas. Las banderas en los barcos, los pabellones en los barcos tienen fuertes simbolismos, ¿no? No solamente simbolismo, sino que también actos jurídicos, digamos. Cuando uno entra en un país extranjero, tiene que comportarse de una manera, debe desplegar las banderas de determinada forma, y cuando uno ingresa a su propio país o navega en su propio país, las conductas son distintas, los protocolos son distintos. Bueno, yo me acuerdo que lo primero que hice fue poner la bandera argentina en la popa de mi grumete, que íbamos a correr la primera regata. Bueno, eso generó una cierta controversia porque, digamos, inmediatamente me obligaron a poner la bandera inglesa en estribor, ¿no es cierto?, del barco, cosa que evidentemente nosotros no estábamos dispuestos a hacer. Bueno, eso generó una cierta tensión. Bueno, finalmente, después de un intercambio que no fue para nada tenso, sino que fue firme, digamos, en las posiciones, tomamos una idea que rápidamente zanjó, que navegamos las islas sin ningún tipo de bandera. Con eso se quedó zanjado, digamos, las expectativas de cada parte, y eso, digamos, permitió que se desarrollaran las 4 regatas, digamos, donde la primera era la más importante, la más larga, que bueno, las fotos y las reseñas de la época son muy potentes, ¿no? De la forma en que tuvimos que llevar adelante esas regatas. Y bueno, nos tocó con mi compañero Martín Bon, que era mi tripulante de todas las épocas de las regatas. Yo, digamos, pertenecí durante mucho tiempo a la selección de Argentina de este deporte, en diferentes campeonatos o preolímpicos, olímpicos, panamericanos, o todo lo que significa la representación argentina en vela. Vos tenías ahí una posición distinta a la de Martín, digamos, ¿cómo se llamaban sus posiciones ahí con respecto a ello? ¿Puede ser No, en un que sean barco vos distintas tenés... o...? Sí, claro, son roles. Nosotros corrimos esa primera regata, 4 tripulantes éramos en el barco, de los cuales yo era el timonel del barco, el capitán, llamémoslo así, denominado el responsable del barco. Martín, por supuesto, era el tripulante principal, y corrimos con dos jóvenes isleños, una chica y un chico digamos, aproximadamente nosotros teníamos 18, 19 años, ellos tendrían 16, 17 más o menos, y realmente fue notable como sin haber nunca haber tenido una experiencia, porque hay que meterlos arriba de un barco de golpe sin haber ido nunca a navegar a vela y meterse en el mar con 70, 80 kilómetros de viento. La verdad que tenía como una genética histórica, porque la verdad que no solamente nos asustaron, sino que disfrutaron esa regata que duró un par de horas, ¿no? Ahora, Este, y una consulta, ustedes allí sí, entonces estaban los 4, 2 argentinos, 2 isleños, y competían sí. contra otros. ¿Era así la Sí, sí, situación? éramos 4 argentinos, digamos, dos del continente y dos isleños. Eran 4 barcos que se habían trasladado arriba de ese buque Bahía Buen Suceso, y en general las tripulaciones se habían entremezclado, digamos, de esa forma. Lo que pasa que en muchos casos, como esa primera regata fue muy dura en términos de condiciones meteorológicas, en general prácticamente el resto de las tripulaciones no se completaron con isleños, porque en realidad había cierto como temor, ¿no? De golpe, digamos, debutar en términos de un barco en condiciones de esa forma. Nosotros realmente no nos preocupó tanto. Teníamos ya mucha práctica nosotros dos en llevar el barco, y realmente no le habíamos dado mucha trascendencia. Sí, le dábamos importancia al hecho de que poder navegar con nuestros hermanos de allá, ¿no? Y Mm. intercambiar, digamos, y conocerlos, porque realmente al poco tiempo de andar, un poco era un listado de un colegio secundario de la zona, y bueno, al azar, digamos, nos habían nominado dos personas, dos muchachos, una muchacha y un muchacho ya de las islas. Bueno, en nuestro caso corrimos 4, en otro caso fueron 4, digamos, argentinos continentales, y esos fueron los 4 barcos. Lo que pasa es que las condiciones fueron tan duras que, bueno, algunos barcos no pudieron terminar,
dos quedaron en el camino, digamos, por diferentes situaciones de navegación. Y bueno, y nosotros nos tocó ese enorme orgullo de poder ganar esa regata y tener ese trofeo que había instaurado Presidencia de la Nación para esa primera regata. Después la sucedieron otras 3 más, y una vez terminados esas 4 jornadas, nosotros nos quedamos un tiempo unos días más, unas semanas más, para enseñar a navegar a la juventud ahí de las islas, y finalmente el gobierno argentino donó esas embarcaciones que quedaron en las islas. No solamente las 4 grumetes, sino embarcaciones de remo y otro tipo digamos, de material náutico, llamémoslo así. Y ahí Después, quedaron. Después, no perdóname, me sé, surgió ¿qué una habrá duda sido que ellos? es si entonces están ustedes dos al principio y si van seis regatistas más a conducir los 3 grumetes restantes. Es decir, si van más Claro, vos tenés. deportistas, ahí va. Van 8 deportistas argentinos entonces. No, Iván, son 4 barcos que tenían tripulaciones de 3 y 4 tripulantes. Es un barco que generalmente corren 3, Ujú. generalmente navegan 3 en esos barcos. O sea que de los 4, nosotros éramos 4. De los otros 3, creo que en algunos casos fueron 4 y otros fueron 3 totalmente continentales, argentino-continentales. O sea que había navegando, ponerle un promedio de 12, 14 personas en esos cuatro grumetes, que fueron los que formaron parte de la participación de esa primera regata, ¿no? Es decir, se envió una comitiva de deportistas importantes, digamos. Ahora que lo estoy pensando, no es que fueron solamente ustedes dos, digamos. Se enviaron, bueno, 12 deportistas casi a hacer No, esta habíamos más, misión. éramos más porque, digamos, nosotros, por ejemplo, no corrimos las 4 regatas, corrimos la primera y la última. O sea que yo te diría que fue un contingente importante, ¿eh? En el avión era un Fokker de aquella época de Fuerza Aérea, yo calculo que éramos 25 o 30 personas, y arriba del buque Veíamos Suceso había otro tanto o más. En total debemos haber sido 100 personas las que formamos parte de ese operativo, que fue inclusive más amplio que exclusivamente el tema de las regatas, porque después hubo clases, hubo profesores de náutica, hubo actividades culturales, digamos, de entrega del Martín Fierro, traducido al inglés por Walter Owen. Es decir, en fin, fueron charlas también de nuestro país. Y la verdad que cuando terminó toda esa jornada, habíamos vuelto con mucho orgullo y con la casi convicción de que la cuestión de la recuperación de las islas era una cuestión de poco tiempo más. Inclusive los propios isleños pedían inclusive que sus hijos jóvenes o las mujeres, las chicas especialmente, que estaban en situaciones a veces un poco complejas, había mucha situación de violencia de género y especialmente la sufrían las jóvenes, por lo que nosotros nos fuimos averiguando y contando, y cuando empezamos a establecer relaciones con jóvenes de la edad nuestra o, digamos, de las islas, ellas la mayoría querían volver a la Argentina o ir a la Argentina, tener becas, estudiar en Córdoba. Y la verdad que si se hubiera desplegado una política muy simple de ese tipo de colaboración, creo que era inexorable la recuperación de las islas por el camino de esas embarcaciones como yo siempre digo, de paz, ¿no? Y de amistad, que fue ese operativo. Bueno, como te dije, el 1 de julio irrumpió la muerte del presidente, y bueno, a partir de ahí la Argentina se fue desbarrancando en una situación trágica que ustedes, los jóvenes, de pronto nosotros la vivimos en carne propia, ustedes la han estudiado en los libros de historia o los relatos de sus mayores. Vino la noche oscura, la peor de todas, la del 76, y después vino la barbarie del 82, y todo ese esfuerzo que estaba tan pronto a coronarse, que fue echado por la borda, ¿no? Me quedé, sí, sí, obviamente. Después tenía algunas preguntas para enhebrar de nuevo todo esto que ibas mencionando, pero también me quedé pensando lo de la comitiva de 100 deportistas, ¿no? Que, digamos, uno piensa en Malvinas y que hayan ido 100 deportistas, a mí como que me está impactando bastante, y la pregunta también iba en consonancia con, bueno, dónde eran hospedados, los tratos al respecto, si ustedes después se terminaban entablando con el resto de los argentinos que estaban en el continente en ese entonces, ya sea trabajador IPF, del ADE o de Gas del Estado, si hubo ese cruce, o más que cruce, conexión o relación. Sí, claro, por supuesto. Éramos una contingente importante, no sé si 100, pero arriba de 70 seguro.
y en general se había establecido, ahí había un hotel, un solo hotel había en la isla, que uno lo veía rápidamente en la costanera, que es el Upland Goose Hotel, ¿no? Es decir, del ganso de las praderas altas, digamos, del hotel, que es el pájaro o el ave típica de las islas, ¿no? Upland Goose. Eh, y por lo tanto no había lugar para todos. Entonces, la mayoría de nosotros nos fuimos alojando en familias que abrieran sus puertas para poder, o sea que fue muy interesante la posibilidad de, digamos, conocer mucho la estructura familiar de los isleños, porque bueno, nos tocó vivir en esas casas, y después, bueno, por la edad que teníamos, siempre fuimos estableciendo relaciones con las lugareñas isleñas y tuvimos la oportunidad de tener una relación más estrecha, llamémoslo así, para no entrar en detalles, y nos permitió digamos, tener todavía un conocimiento mucho más cabal de la situación, ¿no? De la vida, de la comunidad, que la problemática, este, y, eh, y así fue digamos, la mecánica. Nosotros vivíamos con la familia porque las plazas que había en el hotel eran reducidas y bueno, obviamente habían quedado, por supuesto, reservadas para la dirigencia, como siempre sucede. Estaba el presidente del club y estaba una importante delegación de la Armada. Digamos, la operación no fue una operación sencilla, es, digamos, desplazar un buque de la Armada Argentina, de transportes navales, hasta las islas, con toda esta cuestión. Prácticamente estuvo el mes entero a disposición de la operación. No fue una operación simple, ¿no? Es decir, una logística compleja, que por supuesto ahora que vos me estás diciendo, si no vamos a tener en cuenta la tripulación que tenía el barco, estamos ya, entonces, obviamente superando el centenar de argentinos. Y después, por supuesto, sí teníamos relación, yo no tuve mucha en particular, pero sí con los pocos, no eran muchos, argentinos que pertenecían a lo que ya estaba operando regularmente en la Argentina, que era eh, la ADE, el viaje regular, creo que era 1 o 2 por semana entre Comodoro Rivadavia y Puerto Stanley, el suministro de toda la parte de combustibles que eran realizados por YPF, y por supuesto la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, que operaba la base aérea. Digamos, la operación de la pista estaba a cargo de la Argentina. Si bien, por supuesto, al llegar nos hicieron desfilar por la oficina, llamémoslo, de inmigración. Yo no recuerdo, yo no sé bien, eso no participé y nunca supe, yo no llevé mi pasaporte, por ejemplo. Eso te iba a Este, preguntar, que llevaron la tarjeta blanca, digamos, la white card de ese momento, o no, o ni siquiera. no, ahora eso es un punto que no tengo muy claro, pero yo tengo claro que yo lo único que tenía era mi cédula de identidad, la vieja cédula de identidad que teníamos nosotros, y no fui con pasaportes. Claro. Este, Tampoco participé, yo bajé del avión, y me fui a la ciudad. No, 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 esos se ocuparon. La verdad que no, no, eso tengo claro. Nosotros ingresamos a la isla sin pasaportes. Y yo no tengo nunca me sellaron ningún pasaporte, ni lo entregué tampoco. De hecho, no lo llevé. Mirá, mencionabas algo recién, que era la cuestión de también comprender que todo este trabajo que estaba llevando a cabo Argentina no era una cuestión de organismos atomizados o cosas como bastante desprolijas o liberadas más al azar, sino que había un trabajo articulado, ¿no? Y esto también te iba a consultar que, o en esta articulación, mejor dicho, cómo terminaba funcionando la Fuerza Aérea Argentina en connivencia con un club como el CUBA, el Club Universitario de Buenos Aires, y al mismo tiempo lo que te iba a preguntar es si había otros organismos interventores en esta tarea de la carrera de regatas. No sé, por ejemplo, Secretaría de Turismo, de Deportes, algún otro ministerio que haya participado, no sé si lo sabés, pero bueno, va la pregunta. Mira, en aquella época, digamos, la navegación a vela no es lo que es hoy, ¿no es cierto? Que afortunadamente ha tenido un desarrollo extraordinario y la Argentina es un país líder en todos los, digamos, aspectos, ¿no? Desde tener campeones olímpicos a tener diseñadores y constructores navales de primer nivel digamos, y muchos campeones de todo tipo de clases internacionales. En aquella época era más acotado,
más reducido, y un poco estaba dentro de lo que sería, estaba prácticamente monopolizada por la administración de la Armada Argentina, que no era nada, era totalmente distinta a lo que hoy tenemos, ¿no es cierto? Era un organismo muy desarrollado y, digamos, con mucha presencia. Inclusive se eligió al Cuba. ¿Por qué se eligió el Cuba, el Club Universitario de Buenos Aires? Porque ya anteriormente, inclusive antes de que el gobierno democrático se hiciera cargo allá por el 73, habíamos, inclusive yo participé de unas operaciones que ya no estaban dentro, te diría, de una política de gran escala como sería ese desembarco Malvinas, pero sí a nivel del deporte náutico, que también la Armada Argentina tenía una secretaría, inclusive, fíjate vos, tenía una secretaría de deporte náutico, que por supuesto hoy día ya eso no quedó absolutamente nada, y habíamos hecho una participación muy interesante previa en el 72 y en el 73 en el lago argentino, que fue la primera vez que se navegó a vela en el lago argentino, y en Ushuaia, que también fue las primeras regatas a vela en Ushuaia. O sea que cuando se definió esta operación, que se le dio, que tenía un contexto superestructural de un desembarco con un deporte, se eligió la navegación por el valor simbólico que esto significa, y por supuesto se echó mano a la experiencia exitosa que había tenido la Armada Argentina con el Club Universitario de Buenos Aires en esas 2 jornadas anteriores en Ushuaia y en Lago Argentino. O sea que se utilizó toda esa especie de, yo te diría, de infraestructura y de organización, y se la adaptó para reproducir ese mismo operativo, que fue muy similar, en Puerto Stanley, en las Islas Malvinas. Ahora, con el tiempo, yo me dediqué y me hice, digamos, un especialista del tema de lo curioso de la vida, ¿no? De la navegación, y yo estoy convencido de que esa vinculación del Atlántico Sur, el Río de la Plata y el Río Paraná, forma parte de una visión geopolítica que el presidente Perón lo tenía muy claro. Por eso yo siempre vinculo que previo a esa operación en las Islas Malvinas se había producido un hecho también muy importante, que fue el Tratado de Río de la Plata. Es decir, la Argentina arrastraba durante siglos, te diría, un conflicto importante sobre la soberanía del Río de la Plata, que quedó absolutamente zanjado en aquel histórico Tratado del Río de la Plata que firmó Argentina con el Uruguay. Y ya yo pienso que habiendo ya, digamos, corrida la página del conflicto del Río de la Plata, ya en la visión geopolítica del presidente Perón empezó una proyección hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida, porque esto tampoco estuvo, digamos, desatendido con la visión antártica. Es decir, el Río de la Plata, Islas Malvinas y Atlántico Sur con la Antártida era una visión geopolítica muy interesante, muy profunda. El presidente Perón llamaba a la Antártida el magno asunto, ¿no? Es decir, un tema central en su visión. Y él, yo pienso, y estoy casi seguro porque tengo evidencia, en su cabeza estaba primero afianzar la estructura de seguridad jurídica en el Río de la Plata, a partir de ahí en proyectarse hacia el Atlántico Sur. Y por supuesto el paso siguiente era las Islas Malvinas. Entonces, a poco de andar, firmado el Tratado del Río de la Plata, se hizo esa operación en las Islas Malvinas, que no solamente fue el hecho de las regatas, no fue un hecho aislado. La regata fue un vector, digamos, que venía acompañado de una cantidad de decisiones muy firmes. Lo que yo te estaba comentando, los vuelos regulares, el suministro de combustible, la presencia de la Fuerza Aérea ya operando la base aérea de Puerto Stanley, una cantidad de cuestiones que coronaban, digamos, con una especie de, digamos, de simbolismo, que era el hecho de que esos barcos navegasen entremezclados, digamos, los argentinos continentales con los argentinos isleños, ¿no? Sí, claro, O sea que obviamente. esto Es fue muy como. importante, no fue un hecho Sí, aislado, ¿no? no, claro, claro. Es decir, hay que ahora justo era a lo que quería apuntar, pero era como, bueno, el deporte actuando como un ejercicio, si se quiere, menos duro en términos de política, pero sin dejar de ser un hecho político, ¿sí? Es decir, sin dejar de ser una herramienta más, un instrumento más a la hora de consolidar vínculos con Malvinas, con los isleños, una alternativa también política, de decir, bueno, a ver, apostemos al deporte, ¿no? Y en esta cuestión, también haciendo un poco de una especie de espejo histórico, ¿no? Porque me hizo acordar que recientemente el gobierno
lanzó el eslogan, ¿no? Por el 2 de abril de Malvinas nos une. Y vos mencionabas antes, ¿no? Que esta campaña que emprende el peronismo con respecto a la carrera de velas se denomina El mar nos une, ¿no? Es decir, ahí se produce como un espejo muy interesante y en donde el abarcado territorial, si se quiere, es mayor porque el peronismo está diciendo el mar, ¿no? Es como que hace una amplitud más amplia de todo el Atlántico Sur y lo que vos mencionabas recién de los litorales del Río de la Plata y hasta la Antártida. Eh, y cómo fue, digamos, actuando esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuelvo también, o vuelvo a preguntarte, o a esto también que estabas de todas maneras diciendo, que es el deporte jugando un rol político, ¿no? Si vos lo ves así, como también la salida de solamente creer de que el deporte no solamente ocupa un lugar de ocio, sino como, bueno, actuando también en estos bordes, en estos márgenes. Eh, bueno, nada, eso, como el análisis que hacías o que hiciste al respecto en torno también a esto, ¿no? A esta política que se enganchaba con lo que vos mencionabas antes. Mirá, sin duda, digamos, el camino central elegido fue la diplomacia, obviamente. No encuentro ningún razonamiento del presidente Perón, ni de anteriores gobiernos, ni su último gobierno, no encuentro ningún otro razonamiento donde la diplomacia no tenía en lo que era la visión de las relaciones exteriores de la Argentina, tenían un eje central. Entonces, obviamente, y en ese despliegue de estrategias en el marco de la diplomacia, como estrategias, digamos, de llevar adelante objetivos de los altos intereses nacionales, que en este caso, por supuesto, el alto objetivo de la recuperación plena de la soberanía de nuestras islas, el camino de la diplomacia se desplegaba en diferentes planos. Obviamente acá se ve con claridad que el deporte también puede ser un instrumento, y de hecho lo es, un fuerte instrumento de las relaciones, digamos, internacionales y de la diplomacia. Tiene un condimento político el deporte en muchas oportunidades. Hay una enorme cantidad de cuestiones donde el deporte forma parte de una estrategia de esa naturaleza. Y no hay ninguna duda que el operativo y la operación que se denominó El Mar nos une, porque así fue la consigna de ese operativo, que te voy a repetir, fue muy importante, porque se desplegaron una cantidad, digamos, de capacidades de Argentina, de las Fuerzas Armadas y de instituciones, por ejemplo, como el Club Universidad de Buenos Aires, muy importantes. Sin lugar a duda, la consigna del Mar nos une fue muy fuerte. Y bueno, a partir de ahora, obviamente eso fue repetido en muchas oportunidades. Es evidente que el mar nunca nos debió desunir y menos, como yo siempre digo, la paradoja del 2 de abril, ¿no es cierto? Por un lado, yo creo que no es una gesta, yo creo que es una decisión ilegal de un gobierno ilegítimo, llevado adelante por un pueblo que lo dio todo a cambio de nada, digamos, en la defensa de esas reivindicaciones históricas de nuestras islas. O sea, es difícil calificar, o por lo menos hace difícil calificar el 2 de abril con un solo adjetivo, digamos, ¿no? Mm. El caso de la operación El Mar nos une es mucho más sencillo, porque prácticamente resume, a mi criterio, todos los ingredientes que la Argentina nunca debió haber abandonado, ¿no? Sí, 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 tal cual, obviamente, ¿no? Incluso con respecto a eso, esta política del deporte como que se hilvanaba dentro de esta lógica de seguir enhebrando vínculos con los isleños y de enseñarles este deporte que, a pesar de vivir en unas islas y rodeado de mar, no estaban no tenían tan desarrollado este deporte o este tipo de deportes. Entonces, ahí un poco lo mencionabas antes, pero quería profundizar, es que a vos, por lo menos, o vos te terminás quedando allí en las islas un tiempo para enseñar este deporte. Es así, digamos, después cuánto tiempo más te quedás, cómo fue esa enseñanza con los Kelper, fue sencilla, fue difícil, te ponían algunos obstáculos, o cómo se pudo ir desplegando tu accionar después allí. No, mira, fue extremadamente sencillo. Primero que la relación entre nosotros fue muy fluida, muy fácil, digamos, ¿no? Este,
Eh, por otro lado, yo te diría que nos quedamos un tiempo a enseñar a navegar a vela. Yo después volví nuevamente a las islas porque, bueno, había establecido una relación con esta muchacha que subió arriba del barco. Quedamos como amigos y yo volví, digamos, a las islas y pude a través de ella conocer muy a fondo yo te diría, la forma de vida. Ella había nacido en las Islas Malvinas, de una familia, digamos, históricamente de las Islas Malvinas. La relación fue muy simple, muy llana, muy fácil, digamos. No tuvimos con ninguna situación, yo te diría, de cierta tensión. Tal vez en aquella época nos llamó la atención, que hoy tal vez lamentablemente uno de tu generación tal vez la tiene un poco más naturalizada, digamos, era una situación que a nosotros nos chocaba, que era el consumo del alcohol, particularmente en los hombres, ¿no? Hombres jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Que yo lo instrumentaba propio porque son ingleses, además, que les gusta por naturalmente el chupi, pero además me parece que ese ambiente tan hostil de aquella época, de frío, de falta de común. Cuenta que los isleños eran de segunda clase, eran un conjunto que tenían clara conciencia que habían sido olvidados por el Reino Unido. Inclusive no tenían pasaporte, digamos, del Reino Unido, no eran ingleses, no tenían ciudadanía, tenían inclusive la moneda era distinta, no circulaba la libra esterlina. Circulaba la libra malvinera, o sea que ni siquiera tenían, eran una especie de subcultura muy, ¿cómo te podría decir? Marginada. El inglés es bastante, te diría, clasista en el sentido de cuando desprecia, desprecia, y cuando segrega, segrega, o cuando discrimina, discrimina. Sin lugar a dudas, esos 800 isleños decididamente no tenían y tenían clara conciencia de que estaban de alguna forma discriminados por el Reino Unido. Por eso, recién después de la guerra, pudieron alcanzar la plena ciudadanía inglesa, porque históricamente, en esos 130 y pico de años, es decir, entre el 33 y el 74, estamos hablando de 130 y 150. pico. 1833, bueno, 1982, sí, Sí, un poco antes, por el 74, digamos, en esos ciento y pico de años, claro, hasta el 82, ahí está claramente, hasta el 82, 150 años, tuvieron un estatus jurídico completamente discriminados. Y a partir solamente de la guerra, del conflicto de Malvinas, alcanzaron una situación de igualdad, no no por convicción propia de los ingleses, sino realmente por una necesidad obligatoria, digamos, ¿no? De resarcimiento. Sí, por los réditos económicos que la pesca empezó a ofrecer a nivel continental, ¿no? Y eso fue favoreciendo también la situación de los kelpers y los negociados de la Falkland Island Company, ¿no? Pero sí, tal cual, es decir, previo al 82, previo al conflicto, la situación interna de ellos era como de ciudadanos de segunda y tipos que a medida que Argentina avanzaba con todas estas políticas, ellos no sabían después dónde posicionarse, porque Gran Bretaña tampoco hacía mucho para resolver los problemas que ellos tenían allí, ¿no? Absolutamente. Bueno, Horacio, iba a hacerte como dos consultitas más que un poco fuiste ahí anticipando un poco, que era si habías vuelto a las islas, un poco, bueno, mencionabas que sí, a partir de los contactos que habías logrado hacer, pero si habías vuelto para otra carrera de velas, si era un poco la pregunta. Y bueno, en definitiva esto, ¿no? El 82, el punto de ruptura que termina significando, viendo todo esto, los avances deportivos, los avances diplomáticos, la entrega de recursos como bueno, los de IPF, del Estado. Mira, eh, yo quedé muy impactado, ¿viste? El 82 para mí me marcó a fuego por el hecho de haber tenido esa experiencia previa, ¿no? Eh, no volví más a la isla pudiendo haberlo hecho, porque muchas veces el ámbito, la navegación, mi amistad con un gran náutico que acaba de fallecer, que fue el Mono da Milano, que era tal vez el mejor náutico
del mundo en el Atlántico. Él iba bastante seguido a las Malvinas, inclusive lo hacía a través con un barco con banderas extrañas, porque no lo podía hacer con barco argentino. Inclusive los propios argentinos hicieron la vida imposible al pobre mono en su actividad, que era navegar por el Atlántico y por la Antártida, ¿no? Y especialmente por Malvinas. No quise volver más, te digo la verdad, me quedó como una especie de situación que no volví más. Es decir, esa vuelta que yo te dije fue a poco tiempo de volver de las islas, allá por 74, 75, y ya después, bueno, vino lo que vino en la Argentina y bueno, ya mi cabeza y mi vida se fue dirigiendo para otros lados. Y bueno, después hice mi carrera, ¿no es cierto? Me convertí en ingeniero naval y después un militante político y especializado en esta cuestión. Y por eso ahora estoy levantando la bandera del río Paraná y del río de la Plata, porque entiendo que la Argentina tiene que volver a retomar la misma senda que nunca se debió haber abandonado. Por eso insisto mucho en la necesidad que Argentina vuelva sobre los pasos, que podamos desandar esa trágica etapa de la década del 90, donde entregamos prácticamente todo a cambio de nada, nuestro río de la Plata, volver a recuperar, como se hizo con el tratado, la presencia de la Argentina en el río Paraná, recuperar plenamente la soberanía, porque no solamente perdimos la Malvinas, perdimos el Paraná y perdimos el río de la Plata, recuperar desde esa base y volvernos a ponernos a echar a andar y volver de nuevo hacia el sur, como hicimos en 74. Lo importante es tener la fuerza de volver a empezar. Y yo califico la gesta del 2 de abril, que para mí no es una gesta, es como una de las tragedias geopolíticas más profundas de la Argentina, en cuanto a su retroceso digamos, y el daño estructural que se le hizo a nuestro país, por supuesto, más allá de la reivindicación permanente de los héroes y mártires de Malvinas, ¿no es cierto? Levantando la bandera, por supuesto, de la memoria, de la verdad y de la justicia, hasta tanto se esclarezcan todas estas cuestiones hasta las últimas consecuencias. Y del punto de vista geopolítico, volver a reandar este camino y volver a retomar aquel camino que, como yo te decía, el de la diplomacia y de la presencia soberana, ya no solamente de las Malvinas, porque hay que tener en cuenta que el problema geopolítico argentino no es solamente las Malvinas. Nosotros tenemos una amenaza geopolítica que va mucho más allá de las Malvinas. Tenemos en peligro no solamente nuestras islas, sino el Atlántico Sur, la pesca pirata, el río de la Plata, el río Paraná, el contrabando de nuestros ríos, la falta de buques de bandera, la destrucción de la soberanía portuaria. Es decir, venimos arrastrando una problemática muchísimo más profunda y mucho más grave que solamente las Malvinas. Por eso yo digo que estamos en una visión que tenemos que ser sistémica. Las Malvinas no la vamos a recuperar solamente pensando con Malvinas. Hay que malvinizarnos, pero para el resto de la Argentina. Y tenemos, a mi criterio, que tenemos que empezar por el río Paraná y por el río de la Plata, ¿no? Bueno, la verdad que no lo tenía en agenda, pero la verdad que como lo sacaste me veo también un poco no sé si en la obligación, pero sí en el deseo de preguntarte, porque fuiste un denunciante de lo que había sido el decreto 949 del gobierno. Bueno, ¿en qué terminó quedando todo eso? Si la situación mejoró, no sé si lo estuviste por ahí siguiendo al tema y bueno, esto que mencionabas, ¿no? La necesidad de ponerle un freno a todo el negocio agroexportador que la saca toda por el Río de la Plata y bueno, o sea, se enriquecen unos pocos, ¿no? Desafortunadamente. No sé eso en qué está en curso. El decreto 949 es una página negra de nuestra historia, ¿no? Porque la verdad que después de haber militado la necesidad de cambiar por un nuevo gobierno y al poco de andar darnos cuenta que en algunos sectores, como en el caso de transporte, nada había cambiado y las políticas que se estaban implementando eran la continuidad del anterior gobierno, nos generó a muchos un gran impacto, ¿no? Ese 949, publicado arteramente el día de la muerte de Maradona para que pasara desapercibido, fue muy doloroso y que incluso nos obligó a salir a denunciar con toda la fuerza del caso, más allá de que no es fácil, por un lado, militar un gobierno y después volverlo a denunciar, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una primera advertencia esa, allá por noviembre del año 2020, que indicaba que teníamos problemas. Y de hecho ahora los estamos viviendo carne propia, ¿no? Yo creo que esa fue la primera página donde empezaron estas contradicciones. A poco de andar de esa denuncia, afortunadamente se produjeron en el país una enorme cantidad de preocupación,
de reuniones por Zoom, estábamos en plena pandemia, me acuerdo, que movilizó una cantidad de voluntades. Y eso hizo que el gobierno al menos no avanzara en la hoja de ruta indicada por el 949, que ya a esta altura del partido, de no haber tomado esta situación pública, ya se hubiera consolidado, digamos, y consumado, y hoy ya el Río Paraná estaría totalmente entregado. No quiere decir que la batalla está ganada, porque el presidente, que siempre dijo que cuando se equivoque se lo hagamos señalar, en este caso se lo señalamos, pero parece que no lo invitamos o no fue lo suficientemente claro nuestra posición para que lo revise. Pero sí es cierto que a partir de que tomó Estado público, el gobierno en esa área entró en una gran confusión. Sobrevivino la muerte trágica del ministro, un nuevo ministro que de Ríos sabía poco y nada. Se empezaron a decir y desdecir con diferentes resoluciones, y hoy estamos en un matete increíble con denuncias penales, judiciales, judicializado, en un estado digamos, de anarquía absolutamente normativa. Y bueno, estamos redoblando la apuesta para indicarle al presidente que es absolutamente imperativo que derogue ese nefasto decreto 949, que seguramente no fue redactado en la Argentina, que la parada hidrovía es una estafa, no existe, es un sujeto mutante fraudulento, no es una palabra castellana, y tiene como objetivo borrar y secuestrar el sentido de lo que estamos hablando, que es el río Paraná y el río de la Plata, nada menos. Es decir, llamemos las cosas por su nombre. No se está entregando una cosa extraña llamada hidrovía, se está entregando algo que para los argentinos es muy importante, que es el río Paraná y el río de la Plata. Más allá de que esta estrategia de cambiar el nombre y ponerle nombre de fantasía facilita la apropiación de los objetos, porque si el objeto es vaciado de contenido simbólico y denominado y cambiado su nombre, más fácil es ser apropiado. Bueno, estamos en esta denuncia y creo que el próximo 20 de este mes va a haber una manifestación muy importante de vastos sectores del movimiento nacional en repudio de este decreto, y ojalá que sea suficientemente dato para que el presidente pueda tomar este asunto con la seriedad y replantear esta entrega, que tiene que ser restañada, porque sin el Río de la Plata no hay ninguna posibilidad que podamos reivindicar las Malvinas y ni siquiera recuperar el Atlántico Sur. Es más, si no recuperamos el Río de la Plata, hasta vamos a poner en riesgo la soberanía de la Patagonia inclusive. Bueno, Horacio, te agradezco enormemente la comunicación, la entrevista, todas tus palabras. Yo por mi parte tenía esta hoja de ruta como para que la consultemos. Creo que has despejado todo. Así que bueno, te agradezco enormemente, de verdad. No, gracias a vos, y bueno, te felicito que tu generación también vuelva sobre los pasos y levante la bandera de Malvinas, porque hace también a nuestro futuro, ¿no? Y ustedes son el futuro, y esperemos y ojalá todo lo que pudimos haber hecho en el pasado les sirva a ustedes para proyectar una Argentina diferente, porque esta realmente nos da mucha vergüenza y mucha tristeza, ¿no? Bueno, esperemos seguir por ese camino. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias nuevamente. Abrazo y gracias.